¿Qué tal? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su clase de Economía de la Empresa. Vamos a continuar con la unidad número 5. Vamos a revisar el tema de los impuestos. Recordarán que en nuestras clases anteriores, en el episodio anterior, estábamos revisando las actividades que lleva a cabo el gobierno y esas actividades están relacionadas con los fallos del mercado, principalmente que vimos que fueron las externalidades, que vimos que eran los bienes públicos, la concentración de los monopolios naturales, la equidad y también las externalidades y los ciclos económicos. Y ya revisamos los bienes públicos, vimos que los bienes públicos necesitan ser creados porque el propio mercado, las propias fuerzas del mercado serían insuficientes y en este caso ineficientes económicamente. Por lo tanto, debe de existir una institución como el gobierno para que pueda proporcionar esos bienes y servicios que el propio mercado no puede satisfacerlos eficientemente. Para ello, requiere de recursos llamados impuestos. Los impuestos, como lo vimos anteriormente, se clasifican en dos tipos: los impuestos directos, aquellos que graban, como dice su nombre, directamente a los individuos o a las empresas cuando generan ganancias, como es el impuesto sobre la renta, y el impuesto indirecto, que son aquellos que graban los bienes o servicios cuando los adquieres, ¿no? Por eso se graba indirectamente a los individuos, ¿sale? En estos tenemos los impuestos sobre las ventas como el tabaco, a la gasolina, llamado IEPS, o el impuesto al valor agregado. De los impuestos, además, podemos encontrar tres diferentes tipos. El impuesto progresivo. El impuesto progresivo, en pocas palabras, es que aquí en el impuesto progresivo, es que no veía mi lápiz, en el impuesto progresivo es muy sencillo. El que gana más va a pagar más, ¿no? Así de fácil. Y el que gana menos, pues paga menos. Eso es un impuesto progresivo. Entre más ganes, más pagas, y entre menos ganes, pues menos pagas. El impuesto regresivo, en otras palabras, es que el que gana más, pues paga menos. Y esto tiene una explicación. Por ejemplo, en el impuesto sobre el tabaco. Dijimos, ¿no? Que los cigarros cuestan 60 pesos, ¿no? De esos 60 pesos, vimos los datos y prácticamente 45 pesos de esos 60 pesos se van a impuestos. Recuerden que la T minúscula es impuestos, ¿no? T de taxes. Entonces, de esos 60 pesos que se pagan por los cigarros, 45 van a impuestos. Entonces, suponiendo que alguien que gana 8,000 pesos al mes destina 60 pesos para comprarse unos cigarros, ¿no? Está pagando 45 pesos. En términos relativos, lo que hacemos nosotros es hacer simplemente una división. 45 pesos entre 8,000 quiere decir que este en proporción a su salario está pagando, y lo multiplicamos por 100, está pagando el 0.5% de impuestos, ¿no? El 0.56%. Aquí lo ponemos, el 0.56% está pagando de impuestos del cigarro. Ahora, si nosotros estos mismos cigarros, alguien los compra, pero esta persona gana 100,000 pesos al mes, ¿no? Entonces hacemos la misma proporción, 45 pesos entre 100,000 pesos por 100. Esta persona está pagando solamente 0.045% del total de su ingreso. Entonces, ¿quién paga más? Pues está pagando más el que gana menos por ese impuesto a los cigarros que el que gana más, ¿no? Aquí hay la gran diferencia, está pagando prácticamente 11 veces más no, 12 veces más o 13 veces más impuestos que el que gana 100,000 pesos, ¿no? Ahí está la relación. Ese es un impuesto regresivo. Luego tenemos el impuesto proporcional, que este impuesto proporcional grava tanto a las personas de renta alta con base en su renta, es decir, su ingreso, de la misma forma que se pone un impuesto con los que ganan menos. Tenemos las mismas personas, ¿no? El que gana 8,000, el que gana 100,000. Supongamos que el que gana 100,000 va a comprar una televisión, ¿no? Y esa televisión vale
30,000 pesos, ¿sí? Esos 30,000 pesos que vale la televisión, pues se los puede comprar sin ningún problema. Tiene que pagar el 16% de IVA, ¿sale? Entonces, ¿cuánto va a pagar de IVA? Bueno, de los 30,000 pesos le aumentamos el IVA. Entonces, de puro IVA va a pagar 4,800 pesos, ¿no? Entonces va a pagar 4,800 pesos esta persona por esa televisión. Ahora, tenemos el que gana 8,000. El que gana 8,000, pues no le alcanza para comprarse esta tele de 30, pero sí se puede comprar, por ejemplo, una que valga 9,000 pesos, ¿no? A pagos. Y va a seguir pagando el mismo 16%. Entonces se compra esa tele de 9,000, va a pagar de IVA 1,440, ¿no? Entonces va a pagar 1,440. Como podemos ver, este impuesto es proporcional a lo que gasta, ¿no? Lo que puede gastar está pagando un IVA que es menor porque gana menos, y este que puede gastar más, pues paga un IVA relativamente mayor, ¿no? Porque compra cosas más caras. Entonces está pagando un impuesto más grande, ¿vale? Entonces, esos son, digamos, las características primordiales y principales de los impuestos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Está bien, Josué. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Va, continuamos. Ya saben, cualquier pregunta, denle al Dracuquín y yo me paro, me detengo y les explico, ¿va? Sí, de la clase, Alfredo, efectivamente. Ahora bien, los impuestos van a suponer un cambio en el equilibrio, ¿sale? Gracias, Renata. Entonces, los compradores van a pagar más y los vendedores van a recibir menos, independientemente de sobre de quién de ellos esté cayendo el impuesto. Vamos a ver a qué se debe esa incidencia de los impuestos con el siguiente ejemplo. Vamos a tener el caso sobre un producto que se le va a poner un impuesto al productor. Recuerden que puede haber impuestos tanto al productor, ¿no? En este caso es la oferta, y puede haber impuestos al consumidor o comprador, ¿no? Vamos a poner comprador, que se va a la demanda, ¿no? Entonces, aquí tenemos un impuesto al productor, es a la oferta, un impuesto al comprador va a la demanda. Tenemos el caso de un impuesto sobre un producto que va un impuesto al productor de 7 pesos. Entonces, nuestro impuesto es de 7 pesos, ¿no? Aquí lo tenemos. Y es un impuesto al productor. Aquí yo tengo mi precio y aquí yo tengo mi cantidad, ¿sale? Ahora, yo tengo mi mercado, ¿no? Tengo aquí mi oferta y tengo aquí mi demanda, ¿va? Esa es mi oferta y esa es mi demanda. Aquí yo voy a tener, lo voy a marcar de otro colorcito, este azul me gusta. Yo aquí tengo mi precio de equilibrio y aquí tengo mi cantidad de equilibrio, ¿sale? Va. Entonces, supongamos que el precio de equilibrio de ese producto es de 30 pesos. Este precio de equilibrio es el precio sin impuesto, ¿no? ¿Sale? Al momento que se pone el impuesto T de 7 pesos, ¿sí? A ver, ustedes díganme, ¿qué es lo que va a pasar cuando se le pone un impuesto al productor? ¿Qué se va a mover? ¿La oferta o la demanda? ¿Qué va a afectarse? ¿La oferta o la demanda? Muy bien, Jaime, excelente. Ahora, si se va a afectar la oferta, ¿qué le va a pasar a la oferta? ¿Va a aumentar o va a disminuir al ponerle un impuesto al productor?
Carlos, si se afecta la oferta con el impuesto, ¿tú crees que vaya a aumentar la oferta si se le está cobrando al productor por producir? Como dicen tus compañeros, efectivamente, la oferta va a tender a disminuir porque le estamos cobrando, el gobierno le está cobrando impuestos por producir. Recuerda que es un impuesto al productor, ¿vale? Va a disminuir. Muy bien. Entonces, esta oferta, recuerden que el precio no se está afectando en este momento. Entonces, va a tener un desplazamiento. ¿Hacia dónde se va a desplazar la oferta si disminuye? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Eso, Abraham, muy bien, Vania, bien, David. Entonces, la oferta se va a mover hacia la izquierda, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí, que se desplazó. Y le vamos a poner, es mi oferta más el impuesto, ¿no? Para diferenciarlos. Esta es mi nueva oferta más el impuesto, ¿no? Y esa que está en rojito. Vamos a ponerle O más T, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Vamos a estar en un nuevo equilibrio. La demanda va a bajar un poco porque el precio va a subir, ¿no? Entonces, el precio al subir, vemos que vamos a estar en un nuevo equilibrio que podríamos decir que este equilibrio es un equilibrio artificial porque el gobierno lo está obligando a moverse a un nuevo equilibrio por este impuesto. Entonces se supondría que la oferta disminuiría, por lo tanto los precios subirían. El nuevo precio que se puede presentar aquí es de que subió 33 pesos. Todo depende de este numerito de la elasticidad de cada una de la oferta y de la demanda. Eso puede variar. En nuestro ejemplo sube 33 pesos, ¿sale? 10%. Este impuesto de 7. Y dirán, pero pues no, el impuesto era de 7 pesos. Así es. Lo que vamos a ver es esta incidencia. Entonces, la oferta se mueve hacia arriba, bueno, hacia la izquierda, disminuye, y el precio sube a 33. Este 33 es el precio que va a pagar el consumidor o el comprador, ¿sale? De 33 pesos. ¿De acuerdo? Eso lo va a pagar el consumidor. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que se le puso el impuesto al productor, ¿no? Entonces, vemos que en cierto momento aquí va a caer de este 33 pesos que va a comprar el consumidor, pues el productor de hecho está vendiéndolo en 33 pesos. Entonces, el precio del vendedor va a ser igual, ¿no? El precio que va a recibir el vendedor se le va a sumar el impuesto y va a ser igual al precio que va a recibir el comprador. Si lo despejamos, entonces el precio del comprador va a ser menos el impuesto, va a ser igual al precio del vendedor. Entonces, si el comprador va a pagar 33 pesos y le tengo que quitar el impuesto, ¿cuál será el precio del vendedor? A ver, díganme ustedes. De este 33, yo le tengo que quitar T para que me dé el precio del vendedor. ¿Cuánto es el precio que va a recibir el vendedor? No, 33, ¿no? Menos 7, que es el impuesto, ¿no? Entonces es 33 menos 7, ¿cuánto es? Eso, 26, ¿no? Aguas. Entonces, el precio que va a recibir el vendedor, aquí va a estar. El precio del vendedor es igual a 26. Y aquí se encuentra, aquí, ese precio del vendedor. Entonces, si yo ya veo cuál es la diferencia entre el precio que va a pagar el comprador y el precio que va a recibir el vendedor, pues vemos que aquí se encuentra mi impuesto de 7. ¿Va? Ahora, vamos a ver
esta política de ponerle 7, impuesto de 7 a este producto, ¿qué efectos tiene? En primera, el primer efecto evidente es que la oferta disminuyó, porque fue un impuesto al productor, ¿no? El segundo evento es el siguiente, fíjense. Yo voy a marcar este cuadrito que se marcó acá, que tenemos aquí, lo voy a marcar en amarillo, ¿no? Este cuadrito en amarillo representa lo que se va a llamar la recaudación, ¿no? La recaudación se calcula simplemente por la cantidad de equilibrio que se tenga por el impuesto. Entonces, suponiendo que aquí nuestra cantidad de equilibrio inicial era 60, ahora con la disminución de la oferta que tuvimos por la subida del impuesto o por la imposición del impuesto, el nuevo equilibrio se ubicó en, por ejemplo, 48, ¿no? Bajó de 60 a 48. Ese es nuestro nuevo equilibrio. Entonces, ahora estamos vendiendo en este mercado 48. Entonces, ¿cuánto va a recaudar el gobierno? Pues multiplicando esta cantidad por el impuesto. Por lo tanto, queda 48 por 7. Por lo tanto, multiplicamos 48 por 7. 48 por 7, 336 exactamente. 336, como dijo Damares, exactamente. 336. Entonces, el gobierno va a recaudar 336 pesos, solamente de este mercado. ¿Y esos 336 de dónde salen? Dirán ustedes. Fíjense, sale recortando los excedentes tanto del comprador como del vendedor. Este triangulito que voy a ahorita iluminar, que pongo aquí, a este nosotros le llamamos el excedente del consumidor. Es decir, ¿se acuerdan que aquí, en este equilibrio, el consumidor compraba en 30 pesos 60 unidades, ¿no? Y se vendían 60 unidades a 30 pesos. Y todo lo demás se le quedaba al consumidor para poder comprar otras cosas o para poder, este excedente que le quedaba de comprar en equilibrio, lo destina principalmente al ahorro, que es ese en economía, ese es ahorro. Sin embargo, ¿se acuerdan, no? Esta parte que voy a sombrear de la recaudación, se la está apropiando el gobierno, eso era del consumidor. Entonces le está apropiando porque antes pagaba 30 pesos por ese producto, ahora el consumidor tendrá que pagar 33. Se está apropiando 3 pesos por unidad, ¿no? Por lo tanto, el excedente del consumidor se está disminuyendo. Lo mismo sucede con el productor. Al productor también el gobierno se va a apropiar de un excedente que tenía, y el cual está aquí. Este triangulito que tenemos acá. Este triangulito es el llamado excedente de productor. Y el excedente del productor se destina a la inversión. Se destinaba a la inversión. Entonces, el gobierno, por esta parte, se está apropiando de un excedente del productor, que es esto que sombre de esta manera en lo amarillo. Entonces, como pueden ver, el gobierno se está apropiando del excedente, de una parte del excedente consumidor y una parte del excedente del productor. Por lo tanto, afectan los impuestos al ahorro y los impuestos afectan a la inversión. Y ahora, si ustedes se fijan,
queda un triangulito ahí que vamos a marcar de rojo para que se note. Voy a marcar este triangulito. Y este triangulito, así es, son los 7 de impuestos, Abraham, exactamente. Este triangulito es la pérdida, es la pérdida de bienestar. El gobierno se apropió de una parte por los impuestos del excedente consumidor y de una parte del excedente del productor. Y este triangulito, digamos que pues ya no lo tiene nadie, simplemente se perdió. ¿Por qué? Porque ya el equilibrio de mercado ya no es eficiente por sí mismo, ¿sí? Se está cobrando un excedente. Esto es una pérdida de bienestar de todos, tanto del consumidor como del productor, que es irrecuperable. Por eso cuando se menciona que se puedan imponer o aumentar los impuestos, se generará una incidencia, tanto va a afectar al consumidor, porque el consumidor está pagando más y porque el productor está recibiendo menos por esa venta. Y esa diferencia, pues es una pérdida de bienestar que se muestra en nuestro ejemplo. Como pueden ver, el efecto de los impuestos o la incidencia de los impuestos es que si se le pone al productor, afecta tanto al consumidor como al vendedor. Si nosotros hacemos el mismo ejemplo, más o menos, pero para un impuesto en la demanda, es decir, a los compradores, sucede exactamente lo mismo. Ahora, en lugar de que se afecte la oferta, se verá afectada la demanda. La demanda se va a mover hacia la izquierda, ¿no? Con una nueva demanda. Lo que está sucediendo es que de este punto nos pasamos acá. Se supondría que al bajar la demanda, el precio debería de bajar aquí, ¿no? Bueno, pues resulta que no. El precio que se tiene que pagar, porque esto es lo que tendría que pagar el consumidor, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos los 30 y el consumidor tendría que pagar 26. Pero ahora al precio del consumidor le tenemos que sumar los impuestos, que era 26 más 7, va a quedar en 33. Entonces, el precio que se tiene que pagar ahora es de 33. Entonces, lo que va a recibir el vendedor va a ser 26 y lo que va a pagar el consumidor va a ser 33. Y el efecto es exactamente el mismo. Si la oferta y la demanda tienen la misma ecuación y la misma elasticidad que en el anterior, el efecto, independientemente de que se ponga al consumidor o al productor, es exactamente el mismo que acabamos de ver. A eso le llamamos entonces la incidencia de los impuestos. ¿Qué quiere decir? Esa incidencia, que independientemente a quién le pongamos el impuesto, ya sea el vendedor o ya sea el productor, tendremos que se tendrá una recaudación, se quitará un excedente al consumidor y un productor, habrá una pérdida de bienestar y habrá una recaudación por parte del gobierno que se calcula de esta manera, derivado de simplemente este impuesto de 7 pesitos. ¿Ven? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los impuestos al comprador e impuestos al vendedor? ¿No? ¿Quedó claro? Va, ya saben, ahí está cualquier duda, ¿sale? Ahora bien, es importante decirles que este equilibrio que tenemos aquí y este equilibrio que se generó acá son equilibrios que los forza el gobierno por el gravamen, por el impuesto.
estos equilibrios no son naturales, no se dan por el propio mercado, sino que el propio mercado tiene que buscar un nuevo equilibrio, y ese equilibrio, como podemos ver, es ineficiente porque aquí se pierde bienestar, tanto del consumidor como del productor. ¿Va? Adelante, Carlos. ¿O qué pasó, Carlos? ¿Se te movió el...? Ah, bien. Entonces, de aquí, lo importante es ver que la incidencia en los impuestos van a recaer tanto el consumidor como el productor. ¿Va? Vale. Ahora, vamos a ver qué repercusiones tienen los impuestos sobre la eficiencia económica. Hay impactos negativos sobre la producción. Ya vimos, ¿no? Independientemente a quién se le pone, la cantidad que se está produciendo en ambos disminuye, ¿no? Como lo podemos ver aquí. En el caso del impuesto al consumidor, la cantidad disminuye. Y aquí también vimos que la cantidad bajó de 60 a 48, ¿no? Sucede exactamente lo mismo. Influencia negativa de unos elevados tipos impositivos sobre el ahorro y inversión. Ya vimos que afecta por el lado el ahorro de los consumidores y la inversión de los vendedores, ¿no? Los impuestos eficientes e impuestos que gravan los males. Vamos a ver más adelante qué es un mal, pero me adelanto. Un mal es aquel bien, ¿no? Entre comillas, que pues te hace daño, ¿no? Que es el alcohol, que son las frituras, las papas, el azúcar, el cigarro, ¿no? Entonces, por eso a estos males siempre se les ponen mayores impuestos y se llaman impuestos eficientes porque desincentivan el consumo de estos, ¿no? ¿Sale? Ya vimos la incidencia del impuesto, que significa que no importa a quién le pongas el impuesto, si es al vendedor o es al productor, se debería de ponerse, de afectar tanto al consumidor o al productor. Y aquí, digamos que es importante comentarle lo siguiente. ¿Qué han hecho muchas empresas ahora que se puso lo del IEPS y otros impuestos a los servicios de streaming, como por ejemplo Netflix y todos los demás? Bueno, lo que hizo Netflix y lo que hicieron, creo que Amazon no lo hizo, pero Netflix sí, fue que, por ejemplo, si del Jeps le estaba cobrando a Netflix por usuario, suponte tú, creo que le estaban cobrando, a ver, déjenme para no estarle ahí adivinando, que no me acuerdo bien. A ver, impuesto Netflix. 4%, ¿no? A ver, espérame. Creo que sí es 4%. Sujeto a pago ISR. El IVA, 16%. Y retención del ISR, 4%. No es cierto. Bueno, vamos a dejarlo con el puro IVA. Ya el ISR creo que depende de sus ingresos. Ok. Entonces, Netflix está cobrando 16% más, ¿no? Ahora bien, ¿qué hizo Netflix? Trasladó totalmente el costo de ese impuesto al consumidor. Todo, el 16%. Sus precios subieron 16% a partir de que se puso en vigor la ley de impuestos. Que esa ley de impuestos ya llevaba tiempo ahí, pero no se había aplicado. Entonces, este 16% se los trasladó totalmente a su consumidor. Pues, ¿qué pasó? Muy seguramente Netflix lo que le sucedió fue que su demanda disminuyó. Su demanda disminuyó. Eso es lo que le debe haber pasado. Aunque no tanto, porque es de suponerse que la demanda de Netflix es un tanto inelástica, ¿sí? Aunque ya están haciendo puras cochinadas, la gente sigue teniendo su Netflix, porque es también como un nivel de estatus, ¿no?
Netflix. Ya, si no tienes Netflix, no tienes, ¿no? Y aunque pongan el Netflix para estar haciendo otras cosas, pero ya es otra cosa, ¿no? Ya pueden puras cochinadas, pero su demanda se debe haber visto pocamente afectado porque es inelástica. Y Netflix dijo, jajaja, ja, ja, me río de los mexicanos y yo le pago al gobierno. Bueno, pues van a ver que conforme pase el tiempo, Netflix se va a ir dando cuenta de que este IVA que les está cobrando, que les trasladó todo, pues le está afectando más y más su demanda, va a ir bajando. Para evitar eso, ahora sí va a tener que mantener los precios que subió, ¿sí? Mantenerlos por un buen rato y Netflix empezar a recibir menos cantidad de su suscripción. Entonces no esperemos que vaya a subir Netflix en un buen rato. Va a estar absorbiendo porque su demanda iría bajando más y más. Eso no le convendría. ¿Sí? Está bien, Jesús. Reinicia otro que anda, otra Damaris, ¿no? Vamos a llamarle los chicos Easy. Ah, y yo. No, no soy yo. A ver, voy a hacerle de nuevo. A ver, va de nuevo. Es el Blackboard. El Blackboard luego se le va la onda. A ver. ¿Ya? ¿Ya la ven? ¿No? ¿No la ven? Ah, caray. A ver, va de nuez. Va de nuezo. ¿Sí me escuchan? A ver, ¿ya la ven? Va. ¿No? Se ve black. A ver, déjenme conectarme y desconectarme, ¿va? No se me vayan. Y se marchó. Y a su barco le llamó. ¿Qué clase libre, Arlet? Se va a poner su falta, señorita. A ver, ¿ya? Ah, no puede ser, no puedo creerlo. A ver. A ver, déjenme ver. Híjole, lo malo es que no va a poder. Ups. Ya lo mantuve. Bueno, a ver. Guardar como. Espérenme. Jalo. Ahorita que se vayan, voy a tomar asistencia y van a ver. Van a ver qué felices van a estar. Tu faltota, ¿no? Por matar clase. No, me voy a poner como el profe ese que salió, Oh, que ya borré todo. Bueno, a ver, este, como el profe que, de las chicas que faltaron el martes. No, ¿te imaginas? A ver, voy a salir y regreso, ¿eh? Aguántenme.
Hola, hola, ¿me escuchan? Va, a ver. ¿Ven la pantalla ahora sí? No. Búquela. A ver, ok. Vamos a hacer algo, algo arriesgado, pero vale la pena. A ver. Va a ser el Blackboard ahorita que anda. Sondeo, compartir. Aquí está. Online 2. Ya se cargó, convirtiéndolo. Nada más que ahora sí que mi clase va a ser más, se va a parecer más a las clases de sus demás profes, ¿eh? Así que lo siento mucho. Que ya vámonos, Andrea, cálmate, si todavía nos falta un buen. Esperen, esperen. Sí, lo acusan, exacto. A ver, espérense que se está transformando. Ahí está. A ver. ¿Ya la ven? ¿La presentación? Ok. Ah, bien. Ok. Entonces, continuemos. Ahí está. Bien. Entonces, ahora sigue el tema de los subsidios, ¿va? Aquí, miren, voy a rayar con esta cosita que está aquí. Vamos que se ve medio feo. Todo se parece a su maestro, ¿va? Va, ahí está. Una carita sonriente. ¿Sí ven la carita sonriente? Saludándolos. ¿Sí? Va. Bien, entonces tenemos los subsidios, ¿no? Los subsidios son lo contrario a los impuestos. En los impuestos, acuérdense que nos quitan recursos. En los subsidios, ahora nos van a transferir recursos desde el gobierno o la institución correspondiente. Los subsidios eh, se pueden presentar mediante la clasificación de directos o indirectos. Los subsidios directos, como dice su nombre, van a caer a las manos casi siempre de quién, del consumidor, ¿no? En este caso es como cuando el gobierno a las personas de tercera edad le dan su tarjetita, ¿no? Y en su tarjetita cada cierto tiempo les depositan un varito, ¿no? Y con ese dinero pueden comprar, pues pueden pagar su luz, pueden pagar su internet, pueden pagar su OnlyFans, ¿no? Etcétera. O también comprar sus, comprar la despensa, etcétera, ¿no? Y esto, digamos que es un subsidio directo porque cae a las manos de quien lo va a usar. Y quien lo va a usar, pues va a tomar la decisión de hacerlo, ¿va? Y un subsidio indirecto es cuando las empresas son los que reciben ese subsidio. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Llega el gobierno con los productores de leche, ¿no? Y le dicen a los productores de leche, oigan, miren, yo les doy una lana para que sus costos sean menores, les voy a subsidiar el consumo perdón, los costos de la producción de su leche, a lo mejor les puedo dar también en especie de alimento para vacas, o les puedo disminuir el consumo, el pago de la electricidad, etcétera, ¿no? De cualquier forma. Yo les voy a apoyar en los costos de su producción de leche.
Y a cambio ustedes me van a vender la leche más barata, ¿no? O se la van a, o ustedes van a vendérsela a la gente mucho más barata. Entonces el gobierno compra la leche más barata, ¿no? Porque les da esos subsidios a los productores de leche y van a las lecherías, ¿no? De Liconza y pueden vender la leche a ese precio tan bajo para las personas de bajos recursos. Entonces, ahí vemos que indirectamente el gobierno, apoyando a las empresas, está apoyando el consumo de leche para todas las personas de bajos recursos. Entonces, ese es un subsidio indirecto. Repito, subsidio directo que te dé a ti directamente el dinero, el gobierno, y tú te lo gastas en lo que quieras. Subsidio indirecto, los recursos se los da a una empresa y esa empresa produce un bien o servicio y ese bien y servicio te lo vende más barato a ti. Ese es un subsidio indirecto. ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí? Va. Ahora, ya que vimos subsidios e impuestos, vamos a ver el siguiente tema, que son los precios máximos y precios mínimos. Precios máximos y mínimos. Pero antes de eso voy a tomar asistencia, ¿no? Para que no me digan que, ay, es que, bueno, no, al final la tomo, ¿no? Para que no se me vayan, porque van a decir, ay, ya vámonos, no, mejor al final. A ver, entonces tenemos un precio máximo y un precio mínimo. ¿De qué se tratan cada uno de ellos? Veamos. Los son controles que establece el gobierno, controles, ¿sí? Son precios que establece el gobierno que se deben de cumplir legalmente porque se publican en el diario oficial y quienes no lo cumplan van a sufrir multas y hasta clausuras de sus negocios, ¿va? Tanto el precio máximo y precio mínimo. El precio máximo, como dice su nombre, es el tope. No puedes cobrar más de tal cantidad, ¿no? Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, a los microbuses, ¿no? El precio máximo que te puede cobrar por la distancia que sea, y lo dice así el gobierno, es de 7.50, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, puedes viajar muchísimo y no es como en el Estado de México que ahí por cada kilómetro te cobran 20,000 pesos. Aquí en la Ciudad de México, lo máximo que te puede cobrar son 7.50. Entonces es un precio máximo. Es un tope que establece el gobierno, ¿va? Y el precio mínimo, de igual de los microbuses, es al contrario. Es que no te pueden cobrar menos de esa cantidad. Es decir, los microbuses no te van a cobrar menos de 5 pesos. Es decir, si le dices, es que voy aquí nada más a 2 cuadras, ¿no? Y te quiero pagar 2 pesos, no. Lo mínimo que tienes que pagar, tu precio mínimo, son los 5 pesos. Otro ejemplo de precio mínimo es el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo nos dice que es el salario que debes de cobrar por 8 horas de trabajo, ¿va? También María Fernanda. Entonces, ese es lo que es un precio máximo y un precio mínimo. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo clarito? Bien, continuamos. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí lo malo es que pues ya no tengo la animación, ¿no? Yo me había esforzado en ponerles una animación, pero bueno. Tenemos el primer ejemplo, ¿no? Aquí tenemos que, vamos a poner el ejemplo de que el bolillo, ¿no?
es un mercado que se quiere controlar. Sabemos que el precio actual del bolillo es de 2 pesos, ¿no? Ese es su precio de equilibrio y tiene una cantidad de equilibrio, ¿no? Ahora, sí, claro. Déjame regreso. ¿Listo, Antonio? Va. Entonces, como les decía, tengo el precio de los bolillos, que es de 2 pesos, ¿no? Y su cantidad de equilibrio. Ahí está. En primer lugar, que es este punto, dice, si el precio mínimo está por debajo del precio de equilibrio, entonces esta política no tendrá efecto. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Si el gobierno pone un precio mínimo a los bolillos, diciendo, a ver, a partir de este momento todos los panaderos no pueden vender a menos de 1 peso los bolillos. Es decir, está prohibido venderlo en 50 centavos, está prohibido venderlo en 70, está prohibido venderlo en 90 porque si no te multamos, ¿va? Entonces el precio mínimo al cual se puede vender el bolillo es 1 peso. ¿Por qué se dice que no es efectivo? ¿Por qué? Porque no afecta a mi precio de equilibrio y mi equilibrio de mercado que está aquí. Acuérdense que está prohibido todo lo que está aquí abajo, pero a mi precio de equilibrio no le pega. En otras palabras, dicen los panaderos, dicen, bueno, si eso dicta el gobierno, pues a mí no me afecta porque yo lo doy en 2 pesos, no lo voy a vender a menos de 1 peso, ¿no? Entonces no hay ningún problema, no me afecta. Por eso se dice que cuando el precio de mínimo se encuentra por debajo del precio de equilibrio, este no es efectivo, esta política no es efectiva, porque no tiene efectos. ¿Sale? Luego, en el punto 2, si el precio de equilibrio, ahora se encuentra por debajo del precio mínimo, es decir, en otras palabras, el precio mínimo que ahora dice el gobierno es de 3 pesos. Y dice el gobierno, ¿sabes qué? Yo voy a poner a todos los panaderos que no pueden vender sus bolillos en un precio menor de 3 pesos. Entonces, los panaderos van a decir, ah, caray, si yo antes los vendía en 2, ahora me van a obligar a venderlo en 3. Y van a decir, súper bien, ¿no? ¿Cómo quiero yo al gobierno? El gobierno me está obligando a todos a comprar en 3 pesos mis bolillos que yo vendo en 2. Entonces, al subir el precio, la oferta va a aumentar hasta este punto, ¿no? Hasta acá. Y al contrario, lo que va a pasar con la demanda es que la demanda va a disminuir porque es más caro, ¿no? Hasta acá, la demanda. Por lo tanto, tenemos que la oferta es mayor a la demanda, ¿no? Y ya sabemos cómo se llama ese desequilibrio. Ese desequilibrio se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese desequilibrio que tenemos aquí? Eso, Itzel, muy bien. Excedente. O, en otras palabras, exceso de oferta. ¿Vale? Muy bien, Vania. Muy bien. Entonces, como pueden ver, una política efectiva de precio mínimo generará un desequilibrio en el mercado de excedente. Recuerden que este equilibrio no se está cambiando. Este equilibrio sigue ahí, pero el gobierno nos está obligando a estos desequilibrios de mercado. El mercado está ahí, pero el gobierno, por esta política de precio mínimo efectivo, está causando que nos ubiquemos en un desequilibrio, que es el de excedente. ¿Queda claro el elemento de los precios mínimos y sus efectos? ¿Sí? Ya saben, ahí si tienen dudas, denle clic al Dracuki, ¿va?
Ahora, vamos a ver el del precio máximo. Igual tenemos el mismo ejemplo de los bolillos, ¿no? De 2 pesos y su cantidad. ¿Qué pasa si el gobierno dice, a ver, vamos a poner una política de precio máximo, precio tope, ¿no? Precio máximo al público. Y se decreta que los bolillos no se pueden vender más caros de 3 pesos. Es decir, si los vendes a 3.50 te multamos. Si los vendes a 4 te multamos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué dicen los panaderos? Pues los panaderos dicen, bueno, no hay ningún problema, yo estoy cumpliendo con esa política porque mi precio de equilibrio es de 2 pesos. Entonces, no tengo ningún tipo de problema. ¿Sale? Entonces, subo el precio, no pasa nada. Yo me puedo, es más, los panaderos podrían venderlo en 2.50, etcétera, ¿no? Pero bueno, ellos están en equilibrio en 2. Y también la gente está comprando en 2 pesos los bolillos. Por eso, esta política de cuando el precio máximo está por arriba del precio de equilibrio, eso quiere decir que no es efectivo, no afecta en nada si el precio máximo es mayor al precio de equilibrio, ¿vale? Cuando sí es efectivo es cuando el precio máximo es menor al precio de equilibrio. Es decir, el precio de equilibrio está por encima del precio máximo. En este caso, el gobierno diría, a ver, yo pongo mi decreto de que los bolillos no pueden venderse más caros de 1 peso. Ese es el control de precios que vemos, ¿no? Entonces, el gobierno dice, no puedes vender los bolillos a más de 1 peso. Entonces, los productores de bolillos dirán, van a decir, híjole, pues es que a mí no me sale, porque yo los vendo a 2, no voy a vender, voy a perder. Entonces, ¿qué pasa con la oferta? ¿Qué creen que suceda? Pues evidentemente la oferta va a bajar hasta aquí, porque los productores de bolillo no les conviene, ¿no? Producir en 1 peso. Entonces va a disminuir su oferta acá. Pero ¿qué pasa con la demanda? Como los bolillos están más baratos, pues van a querer comprar más. Y la demanda sube hasta acá. Entonces aquí vemos que la demanda es mayor a la oferta. ¿Qué desequilibrio tenemos aquí? Eso, Itzel. Aguas ahí con la ortografía nada más. Escasez. Muy bien, Itzel. Muy bien, Max. Exactamente. Va a haber escasez porque la demanda es mayor a la oferta. Entonces no va a haber producto, va a haber mucha gente esperando su bolillo a peso, ¿no? Esto va a generar un problema importante. Esto es lo mismo, ¿no? Cuando es efectivo y cuando no es efectivo. Ahí lo tenemos. Cuando el precio máximo es efectivo, nosotros podemos presenciar un gran problema, que es que el mercado va a estar operando en un desequilibrio importante de escasez. A eso voy, Max. Ahorita voy en efecto real. Por ejemplo, en el 2006 se puso un control al precio de tortilla de 12 pesos, ¿no? Claro que ese 12 pesos a lo mejor no fue tan grande de diferencia de precio de equilibrio, pero en México, en el 2007, perdón, fue en el 2007. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que en este caso, lo que puede suceder es, por ejemplo, en Venezuela, el gobierno, por sus problemas de inflación, quiere establecer precios máximos. ¿A qué producto? Bueno, podemos poner la carne, ¿no?
Por lo que me acuerdo de la última nota, un kilo de carne allá costaba ¿cuántos millones de bolívares? A ver, ahorita les digo. Precio, carne, Venezuela. De la está en dólares. Ni siquiera está en bolívares. Pero creo que 1 millón de bolívares es medio dólar. Entonces, más o menos serían 6, 7, pon tú como 8 millones de bolívares, ¿no? 8 millones de bolívares. Porque 1 millón de bolívares más o menos es como un poquito más de medio dólar, ¿no? Eso vale un kilo de carne. Entonces, esto en dólares son como $5, son como $4.50, $4.5, ¿no? Más o menos el kilo. Que en nuestro país serían como 90 pesos, más o menos, ¿no? Así está la carne de primera. Entonces, el gobierno de Venezuela dice, no, es que 8 millones de bolívares es mucho. Vamos a poner un precio, y ese es el precio de equilibrio, ¿no? 8 millones. Entonces pone un precio máximo a lo mejor de 6, ¿no? De 6 millones de bolívares. Los productores de carne dicen, no me conviene, no voy a producir más carne, y la gente, pues al estar más barato, pues va a querer más carne, ¿no? Ahí está la demanda. ¿Qué sucede? Pues sucede que hay muchas personas esperando, ¿no? Ahí, que el carnicero les venda la carne. Hay colas formadas. Y el carnicero dice, no, pues no tengo, no ha llegado la carne, el productor de la carne no llega, etcétera, ¿no? Y están formados ahí. Hay escasez, Max, exacto. Entonces, ya, ¿no? Pues una señora que está desesperada porque le urge comprar la carne, ya se quiere ir, etcétera, llega con el carnicero, ¿no? Y se da cuenta que el carnicero sí está vendiendo la carne, pero bajita la mano, abajo del agua. ¿A quién le está vendiendo? Pues a los que les caen bien, pero sobre todo a quien está dispuesto a pagar un precio mucho más alto. Entonces llega la señora, a ver, entonces, ¿cómo hacemos para la carne, no? Pues mire, si va allá atrás, hay una ventanita afuera, le pueden dar información. Y no, y afuera, donde no hay nadie y nadie te ve, etcétera, tocas en la ventanita, te abren y te dicen, ¿sabes qué? El kilo de carne ahorita está en 11 millones de bolívares. Y dices, híjole, pues es que sí necesito, ¿no? Esa carne. 1 kilo, nada más. Entonces, el vendedor va a decir, pues sí, si lo quiere, pues va a tener que pagar, ¿no? Y todo así en escondidas, porque si te cachan, te llevan preso allá. Entonces, lo que sucede es que fíjense, cómo el gobierno quiere mantener un precio de 6 millones bolívares por 1 kilo de carne, pero en el mercado negro, donde se está vendiendo, vale 11, ¿no? Mucho más caro. Entonces, a este efecto se le llama mercado negro, y todo lo que está sombreado en rojito es lo que está teniendo que pagar el consumidor y también sacrificando de parte de su excedente. ¿Se acuerdan del excedente, no? Y todo este triangulito es la pérdida de bienestar por esa política del control de precio. Y me estoy yendo a un tema pues bastante recurrente en Venezuela, pero en México también ha pasado. Se ha controlado el huevo, se ha controlado la tortilla, les digo, el último que yo tengo ahí muy reciente es en 2007, ¿sí? O esto también aplica, por ejemplo, con los revendedores de boletos, ¿no? Si tú quieres ver a tu ídolo, el Bad Bunny, ¿no? Y ya no encontraste boletos en Ticketmaster, pues llega luego el revendedor y te dice, ¿quieres? Pues en el mercado negro te lo vendemos. Si tú querías comprarte un boleto de 1,000 pesos, acá te lo vamos a dar en 2,000 cacho, ¿no?
Y ahí está, es un mercado negro, es una reventa. Pero esta reventa, este mercado negro, es una forma de revertir la ineficiencia del control de precios, ¿sí? Por parte del gobierno. El gobierno quería que se vendieran las cosas más baratas, pero no resulta. Resulta todo lo contrario. En el mercado negro se multiplica el precio y va en contra del objetivo del gobierno. Por eso, estas políticas de precio máximo y precio mínimo deben de estar bien estudiadas, que no te vayas a exceder del equilibrio de mercado, tanto, ¿no? Porque si te pasas, pues va a haber problemas más serios. Entonces, recuerden, un precio máximo eficiente es parte importante de la generación de un mercado negro. Los mercados negros son siniestros, como diría el compañero Dross, ¿no? Son truculentos, ¿va? Entonces, eso es lo que sucede con un precio máximo efectivo. Dice Max, entonces, ¿esto es lo que pasa con Venezuela? Sí, así es. Por eso hay escasez y por eso en Venezuela tú puedes encontrar muchos reportajes cómo la gente consigue las cosas mucho más caras, ¿no? Pero las consigue, ¿no? Había ahí un meme de que en Venezuela no había papel higiénico. Bueno, ya sabes por qué, por el control de precios, porque Venezuela ha tenido inflaciones increíbles, ¿no? De miles y miles de por ciento de inflación. Estamos hablando que por ahí del 96, en el 96 México y Venezuela tenían más o menos el mismo, no, estamos hablando del 94, tenían más o menos el mismo nivel de inflación. De hecho, Venezuela llegó a tener mucho menos inflación en el 96, porque ya ven que nosotros como nos fue en el 94-95. Ellos crecieron muchísimo más. Pero ya se fue el comandante, llegó este inepto y para atrás todo. Se regresaron 50, 60 años, ¿no? Con inflaciones, les digo que no hay nada oficial porque a Venezuela no le conviene publicar estas cifras, pero se estiman que son de cientos de miles de por ciento de inflación. Tanto así que fíjense, un kilo de tortilla vale 8 millones de bolívares, ¿no? Y también ya se les ha quitado 2 o 3 veces, creo que 3 veces ya le quitaron 3 ceros a los bolívares. Entonces es increíble, son como países africanos también así viven, ¿no? Sí, Pablo, no, hombre, ellos en los 90 eran un país, por eso Estados Unidos les aplicó a partir de ese momento Estados Unidos les aplicó el bloqueo económico. Estados Unidos no tiene ningún tipo de relación comercial. Y los socios de Estados Unidos también lo tienen prohibido, hacer negocios con Venezuela. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez, con sus políticas comunistoides y también por sus políticas centralistas y sus políticas de control, y por el petróleo, porque pues el petróleo en Venezuela es así, tú prácticamente quieres sembrar un árbol y te sale petróleo de ahí, ¿no? O sea, es súper fácil de extraer. No, no es por sí la tecnología que tengan, sino que es súper fácil sacar el petróleo, por eso es mucho más barato adquirirlo y se vende más caro, ¿no? Porque, por ejemplo, a México le cuesta mucho más sacar petróleo, pero a Venezuela no, es una cosa muy sencilla que pueden obtener grandes cantidades de petróleo. Entonces, Venezuela en los años 90 fue un país muy, muy, muy próspero, obviamente con Hugo Chávez, y después de lo del bloqueo, porque Hugo Chávez hizo de enemigos políticos, Europa también ya no quería, se estaba juntando con Cuba, se estaba juntando con Rusia, pues todos los países dijeron, no, pues Venezuela no nos quiere vender petróleo y no lo podemos invadir porque se hace la tercera guerra mundial, pues no, no le hacemos caso y no existe, ¿no? Porque no dejó Hugo Chávez en su momento que Estados Unidos invirtiera en ese país. Dijo, no, no, yo no quiero nada con los yanquis, ¿no? Así dijo. Y pues se le fueron encima.
Entonces, a partir de ese momento, pues obviamente Venezuela se empezó a ver con problemas para obtener ciertos bienes, ciertos productos, ciertos materiales, materias primas, es decir, lo encerraron, lo encapsularon. Entonces, encapsulado, pues Venezuela trató de ser autosuficiente, nacionalizando empresas, nacionalizando todo lo que podía, pero pues su estado no fue eficiente administrando esa riqueza y se fue yendo para abajo, para abajo. Se muere Hugo Chávez, llega Maduro y ahí sí ya fue el término de su gran economía, se fue al suelo, ¿no? Y eso es mucho por las decisiones de este señor, porque no tiene una visión importante, pero también es importante considerar el bloqueo que le hicieron a Venezuela desde los 90, ¿no? Entonces ahí digamos que es una combinación mortal. Las políticas erróneas de Maduro, más la política de exilio que le aplicaron los demás economías a Venezuela, pues ahí está el resultado, ¿no? Las pobres personas están viviendo de esa manera, ¿no? Me salió igualito. Cachorro del imperio, ¿no? Así hablaba. Entonces, de hecho, hay mucho escrito de Hugo Chávez, ¿eh? Hugo Chávez, con todos los problemas que le aplicaron, el cerco y todo eso, llevó a cabo buenas ideas, pero no funcionaron, ¿no? Posteriormente, pues no le salía. Y ese es un caso bien interesante de cómo puedes echar a perder un país súper próspero, ¿no? Era, pues, Venezuela era ahí ahora sí que líder de Sudamérica, conjunto con Chile y Brasil, pero ahorita ya no, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que suele suceder con el control de precios. Y repito, en México también se aplicó, ¿eh? En mis tiempos, cuando iba por la tortilla en los años 80, que mi mamá me mandaba, el gobierno a cada rato decía, no, este mes la tortilla no se debe vender en más de, ¿cuántos pesos eran? Creo que eran 600 pesos de los viejos, ¿no? Ahora la tortilla no puede costar más de 1,000 pesos, ¿no? Y así se le iba controlando los precios y de la tortilla. Me acuerdo muchísimo de cómo cuando aplicaron un precio máximo a la leche, me acuerdo, y no se me olvida, estaba chico, llegaron unos productores de leche al Zócalo, llevaban unas cuantas pipas llenas de leche, y sabes que las tiran en todo en el Zócalo, vaciaron esas pipas de leche ahí, y el Zócalo así, lleno de leche, ¿no? Bien chistoso. Y decían, esto es una protesta porque el gobierno nos está controlando el precio de la leche y a nosotros nos sale igual venirla a tirar aquí al Zócalo que venderla al precio que nos está diciendo el gobierno. Y hubo una escasez, así como en Venezuela en aquel entonces, de leche. La leche no la encontrabas. El huevo tampoco, lo escondía la gente, los vendedores, las tortillas también. De hecho, te racionaban las tortillas. Solamente podías comprar con un cuponcito que se llamaba tortibono. Llegabas y tú traías tu tortibono de ese día que te tocaba, porque era una planilla de tortibonos y tú la arrancabas, ibas a la tortillería y dicen, deme mi kilo de tortillas. Y nada más podías comprar ese kilo de tortillas. No podías comprar más. Tu kilo de tortillas con tu tortibono y se acabó. Y al otro día si querías otra, pues tenías que sacar tu tortibono y nada más te vendían ese kilo. Estaba racionada la tortilla por el control de precios del gobierno. Entonces a mí que no me vengan a decir de que, ay, es que vamos a hacer Venezuela. Si ya fuimos, no a este nivel, ¿verdad? Pero sí ya vivimos, yo viví el racionamiento de tortilla. Pregúntenle a sus papás, a lo mejor también se acuerdan. Claro, si ellos los mandaban a las tortillas, ¿no? Para que vean. Pero bueno, esta es las razones de control de precios, ¿no? Entonces, en resumen, ya para cerrar el tema de hoy, precio mínimo para que sea efectivo debe ser mayor que el precio de equilibrio y precio mínimo efectivo genera exceso de oferta. Precio máximo para ser efectivo debe ser menor que el precio de equilibrio. Precio máximo efectivo genera exceso de demanda.
Aparecen sistemas de reparto, colas y surge el mercado negro. Precios máximos y precios mínimos no alteran el equilibrio del mercado, ¿no? Como dijimos, pero obligan al mercado a situarse fuera del mismo, es decir, en desequilibrio. ¿Sale? Bueno, para cerrar el tema de hoy, el Estado entonces es un agente económico súper importante para la economía, ¿no? Vimos cómo es que el Estado nos permite tratar de controlar los famosos fallos de mercado, ¿no? Las externalidades, la contaminación, etcétera. La creación de bienes públicos, que recuerden, los bienes públicos son necesarios para la satisfacción de necesidades que los privados o el propio mercado no está dispuesto a, a producir, porque no ganarían nada, estarían perdiendo dinero. También va a llevar a cabo la regulación económica de competencia, va a establecer programas de equidad, ya lo vimos, ¿no? A los que ganan una lana les va a quitar una parte, pero esa parte la va a usar en subsidios para generar un mayor bienestar en el mercado, ¿no? Mediante este programa de transferencia, ¿no? Programas sociales. Entonces, esto sirve para nivelar la equidad. Y también, evidentemente, los recursos que tenemos y que se administran por medio también de las políticas que se establece el Estado, pues estará llevando a cabo el control de daños o evitando que los ciclos económicos nos afecten, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nos encontramos claramente en una economía en una fuertísima recesión, fuerte, muy fuerte, ¿no? Porque lo vimos, ¿no? El PIB disminuyó el año pasado como nunca antes había disminuido en la historia. Creo que eran 18%, ¿no? Lo más que habíamos tenido fue en el 2009, que había caído 9% o algo así. Y en el 95 cayó el PIB como 7%. No, aquí nos estamos como 18%. Entonces, se ha recuperado, actualmente ya se ha recuperado el PIB, ha crecido como un 6%, ya andamos como un déficit del 9% más o menos. Se espera que se recupere dentro de los años siguientes, pero no es una recuperación lenta, ¿no? Y como pueden ver, pues esperemos que las políticas del gobierno sean las correctas para que se frenen estos ciclos económicos, porque si no, pues nos va a cargar el payaso, ¿no? Entonces, por lo pronto se ha recuperado, ojalá que se siga recuperando, y no queda más que pues, seguir chambeándole y ver y vigilar que el gobierno tenga que hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Nosotros ya vimos, sí, Estado, a ver, ya vimos que sí sirves para algo, pero pues tengo que revisarte para que lleves a cabo lo que te estamos mandando y lo que queremos que hagas, ¿no? Y entonces hay que estar pendientes y decirle cuando se equivoque y no estarle ahí aplaudiendo sus tonterías cuando las haga, ¿no? Y eso para cualquier tipo de gobierno. ¿Va? Bien, pues con eso ya terminamos esta unidad número 5. Ahora bien, quiero que todos alcen las manos, no es cierto. A ver, vamos a ver si ya pueden ver mi pantalla, porque ya me puse triste, que no se ve. No, espérenme, todavía no la comparto. A ver, se supone que ya ven el túnel del tiempo. Ah, miren, ya se ve. A ver. Ya ven ahí mi pad, ¿no? Bien, creo que sí era el Black porque se puso loco. A ver, entonces, vamos a ver. Ya tienen su segunda evaluación. Ya está publicada. ¿De qué se trata su segunda evaluación o su segunda tarea? Su segunda tarea trata de una cosa bien sencilla, bien fácil, que es un cuestionario. Van a llevar a sí, es la tarea. Van a hacer un cuestionario. Antes de realizar el siguiente cuestionario es absolutamente necesario realizar la lectura de los siguientes temas. La Gran Depresión de la década de 1930 y el debate actual. Algunas lecciones para enfrentar la crisis actual.
la credibilidad y la política económica y la inflación y la deflación. Estos temas se encuentran en el libro entre las páginas 183 a las 189, ¿va? Entonces van a leer estas páginas con estos temas que vienen ahí, van a subrayar, van a leer bien a gusto, tranquilamente, y ahora sí, le van a dar clic aquí, ¿no? Para que hayan leído. Al iniciar su evaluación, pues aquí tienen las instrucciones que les estoy diciendo, ¿no? Y vas a comenzar tu cuestionario. ¿Cuántas preguntas son? Son 10 preguntas, ¿sí? Y tiene un límite de tiempo de 20 minutos, ¿sí? Ahora bien, es importante que tomen en cuenta que van a tener 3 oportunidades para realizar ese cuestionario, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Te confías, dices, yo soy bien chido, yo voy a estar contestando el cuestionario con mi libro abierto, ahí con mis hojas, que imprimí o que están ahí en mi compu, y lo voy a ir contestando, ¿no? Que es clásico de ustedes, ya me la sé. Y ya terminan su examen y sacan un 5, ¿no? Y dices, sí, híjole, ya me equivoqué. Bueno, ¿qué crees? Tienes 2 oportunidades más. Y dices, bueno, ahora sí voy a leer, ¿no? Voy a leer como dijo el profe. Pues hubiera hecho la primera, pero bueno, lo voy a leer. Y ya te pones a leer, ¿no? Esas páginas. Y dices, ahora sí, ya leí, voy a hacer mi cuestionario en segunda oportunidad. No les van a salir las mismas preguntas, ¿eh? Acuérdense que son varias preguntas, pero ustedes nada más van a contestar 10. Entonces ya leí, ya puse, ya lo hago, mis 20 minutitos, y ya le doy enviar, y me sale, bien, sacaste 9, pero la vanidad te gana, ¿no? Como varios de ustedes. Dice, no, yo quiero sacar 10, ¿no? Tengo la tercera oportunidad. Entonces puedes optar, ¿no? No, pues ya me quedo con mi 9, ya no lo hago otra vez, o tengo otra tercera oportunidad para hacerlo de nuevo. Entonces te animas a hacer la tercera oportunidad, pero te equivocaste en 2, sacaste 8. Entonces, como su profesor es buena onda, es bien lindo, es kawaii, dice, no, ¿sabes qué? Aunque hayas sacado 8 en la última calificación, no te preocupes, se te va a dejar la calificación de 9, porque fue tu calificación más alta, ¿sale? Así vamos a calificar esta tarea. Esta tarea tiene límite para hacerla hasta el lunes 15 de marzo, antes de las 19 horas. Si no quieren pasarse su fin de semana largo, háganlo de una vez, háganlo hoy o háganlo mañana, ¿va? Pero tienen chance hasta el lunes, ¿no? Y el fin de semana si ustedes quieren. Después de esta fecha ya no podrás realizarlo, ni entregarlo, ni nada, ¿no? Porque no se puede activar otra vez. Recuerda que esta actividad equivale al 10% de calificación final. Así que a leer, chavos. Como diría nuestro ex secretario de Educación Pública, hay que leer antes, ¿sale? Ya sé que soy muy agradable, ya lo sé. ¿Hasta cuándo tienen? El lunes 15, ¿sale? Sharon, pues está difícil si no lees, ¿no? Pero si lees, nada. ¿Va? ¿Alguien tiene alguna duda de su tarea? No, Carlos, es la segunda. Acuérdense que son 3. Ay, María Fernanda, es más o menos lo mismo. La segunda, es que tú no hiciste ninguna, así que ni sabes, jefa. Es igual que la del 4 y pasado, nada más que con preguntas diferentes. Vamos a tomar asistencia. Ahora vamos a empezar de los últimos a los primeros. Ya saben, ¿no? Cuando tomen asistencia ya se pueden retirar. Les agradezco mucho su atención. Cuídense mucho. Feliz buen fin de semana. Acuérdense que el lunes no hay clases, ¿sí? Sí, por eso a los últimos, voy a empezar de los últimos, Juan. Acuérdense que el lunes es día feriado por San Bomberito Juárez,
y no hay clases, ¿sí? Ya si hay alguien despistado en el grupo que si preguntan, ¿el lunes hay clases? Dígale que sí, ¿eh? Para que se amuele, por no poner atención. Que no, que voy a empezar de abajo para arriba, ya les toca. La vez pasada empecé normal y ahí antepasada empecé de en medio, así que ahora les toca de abajo para arriba, ¿sale? Vilchis Trejo, Itzel. Presente. Aquí estoy. A ver, espérame. Ah, sí, la vez pasada que no tuvieron, que tuvimos problemas técnicos. Aquí está su asistencia. Entonces, Vilchis Trejo, allí está. Odemaris Celinda. ¿Estás, Odemaris? Gracias, Odemaris. Bonito fin de semana. Continuamos con Velázquez Hurtado, Ingrid. Ingrid, ¿no está? Ricardo Velázquez. Dana Paola. Jocelyn Lisbeth. Sharon Michelle. Nos vemos. Eva María se fue. Luis Alfredo Terreros. Ok. Miguel Alejandro. ¿Por qué no? Pues es tu canción. Que ya te la dedicaron muchas veces. Luis Alfredo. Así está. Miguel Alejandro. Ah, no. Mira, la vamos a poner nada más para molestarte. Pero la próxima clase. José Antonio Sánchez. Alberto Rosales. Hugo Romo. David Antonio. Buen fin. María Daniela y su sonido láser. Manuel Alejandro. Presente. Gracias. María Fernanda Reyes. Dios. Daniela Ramírez. Pablo Puerto. Maximiliano Icacbar. Gracias. Heriberto Carlos Peña. Heriberto. ¿No estás, Heriberto? Leslie Marisol. Leslie Marisol. No está. Paola Yasmín. O Jazmín. Perdón. ¿Cómo es, Paola? ¿Con ya o ja? Damaris Cristal. ¿No está Damaris? Ah, con Y, Yasmín. Ok, Yasmín, gracias. Damaris Cristal. ¿No está? Isaac Eusebio. Eusebio me gusta ese nombre. Aida Nicole Paz. Aida Nicole, ¿no está? Ángel Ulises. Presente. Gracias. Andrea Montserrat. Carla Zarelli Neri. Maricler Mora. Abraham Mesa. Presente. Ashley Jair Merlín. Presente, profe. Sale. Eduardo Mejía Martiñón. Gracias. Josué López. Bien. Jimena Lecona. Jesús Alexander. Presente. Emiliano Hernández. Arlet Viret. Carlos Alexis.
Vania Izanami, Renata Godínez, Ashley Didier, Juan Francisco Estrada, Carlos Gabriel Espejo, Luis David Echegaray, ¿no está Luis David? Ian Díaz, tampoco está Ian, Vania de la Cruz, Héctor Uriel, Jaime Jesús, gracias, Fernanda Cruz, Isaac Israel, no te vi, Damaris, perdóname, gracias. Isaac Israel Chávez, lávense las manos, sí. Carlos Enrique Canseco, ¿qué estás ahí, Luis David? Debes estar haciendo otra cosa. Karen Berenice, Dante Camacho, Frida Fernanda, Ana María Redondo, no está Ana María, Roberto Apodaca, ok, Marlon Amu, o Amu, perdón, Eric Gair, María Fernanda Aldaz, no está. A ver, ¿quién me dijo que faltó? A ver, Luis David, si es cierto que estabas, dinos a qué era la incidencia de los impuestos. Para que tengas tu asistencia y me demuestres que no me estabas ahí ausente. Por eso dime qué es, no nada más las capturas.